Muy buenas noches con todos. Gracias por haber venido aquí a Biblioteca para poder presenciar como parte del relanzamiento de Biblioteca, de los servicios que está dando la biblioteca. Estamos mostrando este conversatorio, ¿no?, con Eduardo Tokeshi, con Caroline Guibu y con Juan Carlos de la Fuente, Umetsu, quienes nos van a acompañar en este conversatorio. En primer lugar, bueno, agradecer por la paciencia, agradecerles por su presencia aquí. Estamos emocionados de poder estar haciendo de nuevo estos eventos en biblioteca para promover y fomentar la lectura, ¿no?, que es muy importante en nuestra nación, en nuestro país. ¿Ya? En estos momentos voy a agradecer también, ¿no?, la presencia de aquí de, ¿no?, nuestra directora, gerente, ¿no?, Fernando Fullita, y demás compañeros de aquí de la asociación. Y también quiero dar pase a nuestra directora Rosemary Guibu para que tiene unas palabras. Adelante, Rosemary. Muy buenas noches con todos. La verdad, hoy es un día muy especial para nosotros, pues luego de más de 2 años, la Biblioteca Elena Kohatsu reanuda sus actividades y lo hacemos con una nueva cara. No sé si han dado cuenta, pero hay nueva pintura, hay muchas cosas nuevas, ¿no? También con algunas novedades en el servicio que ya Marquitos se va a encargar de contarles. Y con un conversatorio de lujo que promete no solamente ser entretenido, sino que estoy segura que va a remover memorias, generará mucha identificación y nos va a invitar a la reflexión. Como mencioné en una anterior oportunidad, para la APJ, contar con esta biblioteca definitivamente es motivo de orgullo y constituye también una responsabilidad y todo un reto. Orgullo porque llevamos 22 años ofreciendo este espacio de promoción de la lectura y de intercambio cultural entre Perú y Japón, en honor a alguien que no solamente fue la primera y hasta ahora la única presidenta de la APJ, sino que también fue una lideresa que aportó mucho a la comunidad Nikkei peruana con su amor y su visión a futuro. Me refiero a la señora Elena Kohatsu. Por otro lado, hablo de responsabilidad porque constituye una vía para preservar y difundir la cultura japonesa, tanto tradicional como moderna, y tiene mucho que aportar en la construcción de la cultura Nikkei en el Perú y en el mundo. Motivo suficiente para impulsarla cada vez más. Y finalmente comento de los retos, porque no solo se trataba de regularizar nuestro servicio, sino que debíamos buscar también adecuarnos a los avances que la tecnología nos ofrece sin perder ese misticismo y encanto que implica leer un libro a la antigua, ¿no?, y asistir a círculos de lecturas, talleres o conversatorios como este. Por ello, desde hace varios meses, estuvimos trabajando en un plan de relanzamiento que finalmente ve la luz hoy, el día de hoy, y me alegra que sea con todos ustedes. Me gustaría mucho aprovechar el momento para agradecer el apoyo constante de JICA y en especial la colaboración de Aisan, quien por cerca de 2 años ha trabajado no solamente en organizar toda la oferta de libros y revistas que teníamos sin catalogar, sino que le ha dado un toque personal. No solamente en este espacio físico, sino también a través de distintas iniciativas que tuvo, por ejemplo, durante la Biblioteca de la Mano y el APJ Arando, que fueron parte de nuestra 50ª Semana Cultural de Japón. Ai-san, mucho arigato. Además, y esa es una anécdota muy personal, ¿no?, gracias a la visita que hicimos a la Biblioteca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, me hiciste ver, ¿no?, que la biblioteca constituye un espacio muy importante, un espacio importante para muchos, y es una fuente de entretenimiento y de investigación para todos aquellos que quieran saber más de Japón y para quienes quieran indagar más sobre sus raíces o buscan construir o entender su Nikkeidad, ¿no? Bueno, no quiero hacerlo más larga, ya bastante con llegar 15 minutos tarde.
Y sé que todos están ansiosos para escuchar las novedades que tenemos en la biblioteca y participar del conversatorio programado para hoy. Pero no quiero irme sin agradecer a Eduardo Tokeshi, a Carito Guibu y a Juan Carlos por estar hoy con nosotros, ¿no? Y por compartirnos sus impresiones y sus reflexiones sobre Samsung. Muchas gracias. Gracias, Rosemary, por tus palabras. Bueno, mi nombre es Marcos Bravo, soy coordinador de la biblioteca, ¿no?, del Centro Cultural Peruano-Japonés. Y bueno, les voy a mostrar las novedades que tenemos con la biblioteca y también voy a hacer un breve resumen de la situación, ¿no?, de cómo hemos estado manejando los servicios de biblioteca. Muy bien, les explico rápidamente, ¿no?, para no demorarnos mucho. Hemos optado por el relanzamiento de los servicios de la biblioteca Elena Kohatsu. ¿Ya? Bueno, como ya todos sabemos, el inicio de la pandemia pues detuvo muchas cosas, también entre ellas detuvo lo que era la asistencia de nuestros usuarios aquí en la biblioteca. Teníamos un buen número de usuarios que constantemente venía y disfrutaba de los servicios, ¿no? Teníamos un servicio tradicional, aún lo tenemos, no perdemos esa esencia, y eso era lo que les agradaba mucho, aparte también de la bibliografía que manejamos, ¿no?, que todo es sobre cultura japonesa y también sobre cultura Nikkei, ¿no?, y sobre todo para los investigadores que siempre estaban viniendo para buscar temas de inmigración. Bueno, los servicios se reactivaron parcialmente luego de un tiempo, ¿no?, cuando ya se pudo. El estado de emergencia liberó un poco más la asistencia y el aforo de los usuarios. Se pudo hacer, ¿no?, lo que fue lectura en sala, la lectura en sala en esta sala en general, ¿no?, y tenía sus protocolos, ¿no? Como todos han podido ver en muchos recintos, habían unos protocolos de bioseguridad que había que cumplir, ¿no? También se estuvo haciendo la devolución de libros que se habían prestado antes de la pandemia y muchos usuarios no pudieron devolverlos, ¿no? Entonces hemos estado convocándolos constantemente para que puedan venir a devolverlos. Y también hubo un trabajo interno de la colección, ¿no? Ahí es justo donde mencionaron a nuestra voluntaria Ai, que ella se encargó de estar reorganizando internamente los libros que llegaban y entonces estaban, ¿no?, de alguna forma era un trabajo pendiente, ¿no? Y bueno, luego de eso, en julio se activa el plan de relanzamiento de los servicios de biblioteca, ahora sí completamente. Se reordenaron los espacios de biblioteca, ¿no?, que por la pandemia se tuvo que utilizar para otro apoyo en la Asociación Peruano-Japonesa, ¿no? También se está viendo la implementación tecnológica, ¿no?, y se ha aprobado la implementación de un catálogo en línea. Y bueno, ya se amplió el horario, ahora ya es de lunes a sábado, y al inicio solamente eran 3 días a la semana. Bueno, hemos estado participando en la Semana Cultural del Japón, en diversos eventos, en miniferias, en ferias y también en el Matsuri, ¿ya? También vamos a comenzar a realizar eventos de fomento de la lectura, ¿no? Uno de los primeros es justamente el que vamos a tener en un momento. Bueno, y en su momento, la sala infantil, la sala de lectura tuvieron que ser, ¿no?, reorganizadas, reordenadas, porque se utilizaron para apoyo del policlínico en tiempos de emergencias, ¿no?, que tuvo que aumentar su capacidad de apoyo. Hoy en día ya hemos podido, ¿no?, reorganizar y ya estamos con la sala infantil activada, ya estamos invitando a las personas que vengan libremente con sus hijos a fomentar la lectura, ¿no? Tenemos mucha bibliografía infantil. Y también está la sala general, que ya está prácticamente con el aforo al 100%. ¿Ya? Y bueno, la visión para el 2023 es seguir implementando y mejorando los servicios y también seguir fomentando, ¿no?, la cultura japonesa, la cultura Nikkei, y bueno, para también difundirlo en las nuevas generaciones, ¿no?, que están por llegar y también están en aprendizaje constante, ¿no?, que es algo que hemos podido ver en los eventos que hemos tenido. Muchos jovencitos, niños interesados en nuestra bibliografía, ¿no? Y bueno, les voy enseñando un poco de imágenes de nuestra participación en el Matsuri,
en las ferias que hubieron aquí en la plazuela, en la Residencial San Felipe. Y bueno, ahora paso a enseñarles, y bueno, vamos a estrenar el catálogo en línea de la biblioteca, ¿no? Anteriormente no había un catálogo. Entonces las personas tenían que venir aquí y consultarnos a nosotros el material que teníamos. Acá recién se enteraban qué es lo que había, ¿no? Que era algo que bueno, es un sistema tradicional que se utiliza en muchas bibliotecas. Pero ahora, para facilitar también la vida a muchas personas, muchos jóvenes también, que están constantemente, bueno, conectados, ¿no? En el móvil, están en internet, y para muchos investigadores que no les era muy fácil o sencillo averiguar qué bibliografía conteníamos, ¿no? Se aprobó por medio de la gerencia, por medio de la directiva, ya tener un catálogo en línea. Y es el que le voy a enseñar a continuación. Bueno, rápidamente les muestro cómo entrar al catálogo en línea. ¿Sí? Esta es la página web de la Asociación Peruano-Japonesa. Hay varias formas de entrar, ¿no? Entre ellas está este banner de aquí, que es de la biblioteca, ¿no? Le damos clic, inmediatamente les va a llevar a la sección web de la biblioteca. En la parte de la izquierda pueden ver que dice una serie de términos, y ahí van a encontrar donde dice el catálogo en línea, ¿no? Le dan clic, les va a llevar a la página del catálogo en línea y le volvemos a dar clic al link rojo. Esto directamente va a abrir el catálogo en línea de la biblioteca, Elena Kohatsu. Esto tiene un buscador, es como Google, ¿no? Pero contiene toda la bibliografía que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Ahí está contenido los registros de los libros, ¿no? Esto sirve mucho a jóvenes que están investigando, que están haciendo sus tareas con respecto a la inmigración, a investigadores o personas que les interesa nuestra bibliografía, ¿no? Entre ellos, ustedes también, ¿no? Tiene un pequeño carrusel de imágenes de libros, ¿no? Está conectado con internet, y también se le puede dar clic a las imágenes para poder llevar a los registros. ¿Ya? Es por eso está aquí, ven la portada de Lucha de Gigantes, ¿no? Godzilla, ¿no? Todos los personajes gigantes de las películas japonesas o animes. Y bueno, ahí tenemos una gran bibliografía, ¿no? Este es el buscador donde pueden ustedes escribir un término que de repente piensen que podamos tener, y les va en este caso, por ejemplo, los relatos de Genji, ¿no? Como un ejemplo pequeño, le damos clic a ir y va a arrojar los resultados de la búsqueda, ¿no? Y van a poder observar todos los libros que existen aquí en biblioteca. Y bueno, esta es la implementación del catálogo en línea que estamos lanzando para poder ayudar a nuestros usuarios, ¿no? Entonces, en el futuro estamos también implementando de nuevo, o sea, vamos a reactivar el préstamo de libros a domicilio, y se va a hacer a través de este sistema, ¿no? A través de este sistema ustedes van a poder ver qué libros tenemos y solicitarlos también a través de este mismo catálogo, ¿ya? Entonces, igual nosotros vamos a estar constantemente anunciándolo en nuestras redes, ¿no? Igual tiene todos los datos de biblioteca, ustedes pueden consultarnos sin ningún problema y estamos para servirles, ¿no? Sean bienvenidos a la Biblioteca Elena Kohatsu, agréguenos a nuestras redes sociales, ¿no? Y pueden consultarnos sin problema alguno. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, como lo habíamos anunciado, vamos a dar pase al conversatorio, ¿no? Sobre el libro Sansu, ¿ya? Como ya saben, bueno, el autor es Eduardo Takeshi, ¿no? Que nos acompaña aquí. También nos acompaña, ¿no? Carito Gibu y también Juan Carlos de la Fuente Umetsu. Gracias por haber asistido, y bueno, el Departamento de Cultura de la Asociación Peruano-Japonesa y la biblioteca les da la cordial bienvenida para este evento, ¿no? Vamos a presentar este libro que se llama Sansu, que es la obra de Eduardo Takeshi, y bueno, voy a hacer una pequeña reseña de cada persona que está aquí presente, ¿no? Cada participante.
Eduardo Takeshi nació en la ciudad de Lima en 1960. Realizó estudios de arquitectura durante los años 1978 y 1980 en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es licenciado en pintura de la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha representado al Perú en las bienales de Sao Paulo y La Habana, al igual que en la Bienal de Lyon en Francia y Valparaíso. Desde 1987 realiza innumerables muestras personales y colectivas tanto en el Perú como en el extranjero. Su obra se encuentra en colecciones particulares y en museos. Ha ganado el premio de Salón de Dibujo del IGNA y el premio Southern. Desde 1984 ha realizado numerosas ilustraciones para editoriales, escenografías, para teatro y televisión. Ha ilustrado libros infantiles junto a autores como Alfredo Bryce Echenique, José Watanabe y Katia Adawi. En el 2021 recibió el título de Magíster en Escritura Creativa de la PUC. Fruto de esa maestría es su primer libro editado por la editorial Penguin Random House, titulado Sansu. Para conversar sobre su más reciente obra, nos acompaña Caroline Guibu, que está aquí presente. Ella es gestora social y directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, una asociación sin fines de lucro que promueve herramientas para la mejora de la gestión pública y la formación ciudadana. También nos acompaña Juan de la Fuente Umetsu, poeta, escritor y periodista nacido en Lima, Perú, autor de los libros de poesía Declaración de Ausencia, Al Salto al Cielo, editores de 1999, Las Barcas que Despiden del Sol, de Tranvía Editores, La Belleza no es un lugar, ¿no? Carpe Diem Editora, Puentes para atravesar la noche, y Vide Cortum, de Perro de Ambiente Editor. Ya, estas son editoriales. En el 2022, dentro de la colección Lima Lee de la Municipalidad de Lima Metropolitana, Perú, se publicó en edición digital una antología de su poesía bajo el nombre Ese mundo habita en ti, 1999-2017. Su obra figura en diversas antologías, publicaciones nacionales e internacionales. Para iniciar la conversación, damos pase a Eduardo Takeshi, quien nos contará, comentará y explicará el origen, historia, inspiración y el porqué de su libro Sansu. Adelante, Eduardo. Gracias a la PJ por invitarme, gracias por traer a mi memoria la figura de Elena Kohatsu, a quien tuve el gusto de conocer, y también pensar que este libro también forma parte de toda una línea tradicional sobre el idioma, sobre el lenguaje. Aquí debería de venir yo a aprender japonés, ¿no? Indudablemente. Pero este libro, vamos a ser sinceros, se lo debo a la SUNEDU, porque de algún modo la SUNEDU nos llevó a Luz María, que está aquí también, a Luz Letts, ahí está también mi hija, nos llevó a buscar una maestría en escritura creativa, y durante años estuvimos esperando a que Giovanna Polarolo, la directora de la maestría, armara, junto con Daniela Ramírez, una de las mejores maestrías en escritura creativa que hay. Ella finalmente en el 2018 a finales nos escribió y nos dijo ya, ¿no? Entonces nosotros postulamos a esta maestría, juntamos un montón de textos nuestros y nos presentamos a la maestría. En un principio teníamos que entrar con un proyecto. Mi proyecto estaba todavía en nebulosa, quería hacer un libro
sobre memorias, quería hacer también un libro, quería hacer también el guión de una película en la que en uno de los barcos a comienzos de siglo venía un bisabuelo mío y el abuelo de Fujimori. Ese era el guión, ¿no? Y cómo esta historia iba a ir entre dos líneas, ¿no? Entre dos líneas, cómo de alguna manera Alberto Fujimori iba a coincidir con mi tía, ¿no? Y iba a haber toda una serie de cosas. Pero para hacer esto, en realidad yo necesito mucho más data, mucho más. Entonces, decidí en algún momento del 2019, decidí que este libro, que este proyecto de maestría se iba a llamar algo así como el otro diccionario. El otro diccionario era cómo de alguna manera todos los que hemos crecido en un mundo fracturado de alguna manera, todos aquellos que tuvieron abuelos, que vivieron los saqueos del 40, o padres que regresaron del trauma de la guerra, como es mi caso, todos teníamos un pequeño diccionario de palabras que un día me di cuenta, sentado y señalando con el dedo, ¿no?, que sabía un montón de palabras. Sabía que otosan, ocasan, obachan, onichan, onechan, todas esas palabras o benyo, que ya nadie lo utiliza, ¿no?, porque significa letrina. Hasta ahora algunos lo utilizan, ¿no?, el benyo, ¿no? Pero, y también algunas palabras en Uchinancho, ¿no? O sea, que mi abuela a veces hablaba, mi mamá no le gustaba, y todo ese tipo de cosas que hay. Entonces fui coleccionando y me di cuenta que cada palabra gatillaba una historia, podía gatillar una historia, ¿no? Una historia que además yo les voy a decir, hace poco conversé con mi hermano me llamó desde Atlanta, él había recibido el libro y se lo había comprado el libro y había ido a Atlanta a leerlo, no sé por qué, pero en Atlanta lo leyó, me dijo, me he emocionado mucho, hasta casi las lágrimas, y de pronto me dice, pero todo eso es mentira, me dice, ¿no? Entonces yo le digo, ¿cómo que todo es mentira? Todo es verdad, le digo. Entonces, finalmente, alguien, no me acuerdo quién, me dijo, la verdad de la infancia es aquel que la escribe, dice. Entonces, ya, pues escribe tu libro, ¿no? Si tanto me dice, pero me ha emocionado mucho, me dijo. Entonces, indudablemente la infancia, y déjenme decirlo, la infancia es una ficción muchas veces, una ficción en donde nosotros inventamos o nos han dicho que así éramos. Entonces es como un fabuloso teléfono malogrado que viene desde el ayer y que nos dice así fuimos, pero en realidad fuimos así, pero de pronto, no sé, creo que hay otra persona que tiene otra versión, entonces todo como que va entrando dentro de una nebulosa, y dentro de esa nebulosa está la infancia perfecta, ¿no? La infancia que voy a escribir, la infancia con bodega, la infancia, y que iba a ser este otro diccionario, porque es el otro diccionario, es el diccionario de la infancia, es el diccionario de la fantasía, es el diccionario que de alguna manera, en una suerte de compilación de palabras, es
es mi padre, es mi madre, es la guerra, ¿no? Es mi abuelo, es mi abuela enseñándome las primeras lisuras, tiene todo eso, ¿no? Además, tiene el carácter, por supuesto, de la historia del chino de la esquina contada por el chino de la esquina, ¿no? O sea, en realidad, nosotros éramos los chinos de la esquina. Y de esa manera es que toda esta cosa empezó a funcionar, comenzaron a haber una serie de elementos que a mí me emocionaron mucho cuando reencontré esos elementos, ¿no? Esas historias, la historia del hermano de mi padre, por ejemplo, ¿no? Para mí es perder un hermano, ¿cómo era eso, ¿no? Y lo bueno es que lo tengo acá en el celular grabado, mi padre contándome esa historia, ¿no? Como conté hace algunas semanas, ¿no? El libro no tenía carátula y justo por esa época mi papá había fallecido a la edad de 95 años. Tenía que descansar en realidad. No se murió, sino tenía que descansar. Y quien está de perfil, Luz lo reconoció, dijo, ¿ese es tu papá? Sí. Entonces, la figura que está aquí es mi padre que no llegó a ver este libro, que seguramente se habría acercado a mí con el libro en la mano, si hubiera estado bien, y me habría dado ese enorme gesto de cariño que era palmearme la espalda o apretarme el brazo, ¿no? Muy cariñoso mi papá. Pero tenía eso, ¿no? Mi padre no era muy cariñoso, sino que él decía, tenemos que tener todos el perfil bajo. Y hasta que un día descubrí que mi papá era el mejor coleccionista de artículos de periódicos sobre mí, ¿no? Lo tenía en un folder y lo guardaba muy bien. Creo que, y eso lo descubrí hace algunos años nomás. Nunca me dijo algo más allá, ¿no? O sea, parecía seguir un código samurái o algo así. En todo caso, cuando presenté el libro, el manuscrito del libro, alguien me dijo, tiene que ser dibujado, totalmente dibujado. Entonces dije, totalmente, sí, todos los relatos tienen que estar dibujados, de manera que todo el verano pasado me la pasé dibujando, aprendiendo a dibujar en las pantallas, ¿no? Digitalmente. La parte poética a mí la comencé a resolver con óleo, ¿no? O sea, eran dos maneras, ¿no? El libro además empieza, toda la parte de prosa está tirada hacia el lado izquierdo y toda la parte de poesía, esta cosa más abstracta, de pronto más japonesa, está tirada hacia el lado derecho, ¿no? Como solíamos leer los libros, los dashi que mi papá nos traía los domingos. Entonces, poco a poco fue tornándose en un proyecto mucho más fuerte. Una vez que ya estaba la carátula, Sansu comenzó a fluir. Sansu, el río que separa los vivos de los muertos, comenzó a fluir de una manera fantástica, ¿no? Le debo a Giovanna la primera edición, después vino Maite Mujica en la segunda revisada de todo, y finalmente el libro quedó, ¿no? El libro quedó
me gusta el libro porque el libro, de alguna manera, sin habiendo sido escrito dentro de un contexto de un sansei, ¿no? El libro encuentra lectores que se logran identificar con determinadas cosas. Y eso a mí me ha emocionado, que además con determinadas cosas que no tienen que ver con lo Nikkei, ¿no? Sino simplemente son como algunas anécdotas, ¿no? La estructura del libro, por supuesto, se quedó así. El otro diccionario solamente quedó como una anécdota. Sansu fue lo que quedó. Y la estructura de Sansu son como pequeñas estampas, ¿no? Un amigo me dijo, es un libro para picotear, ¿no? O sea, para ir así, leerlo, abrirlo y de pronto encontrarse ese texto, cerrarlo y después, no sé, iría al baño y abriría nuevamente el libro. Pero es un libro que tiene esta característica, ¿no? O sea, no tiene una línea narrativa, no es una novela, son como, yo les sigo llamando pequeños relatos, estampas que podrían quedar como eso, ¿no? Lo que quisiera, si me lo permiten los dos personas que me acompañan, voy a leer simplemente el primer. Ay, gracias. Aquí está. Voy a leer. Voy a leer un texto que está en Sansu, y es el último poema que está. Se llama Las voces de todos. Soy un pedazo de todos. Un cementerio ha crecido en mí. Nada es gratis y por eso escribo. Soy la excusa que escribe. Soy la botella de Coca-Cola con la que mi abuelo cazaba cucarachas en la bodega. Soy las mesas de mármol de la cantina de mi abuela. El urinario apestoso de cerveza y de serrín. Soy los papeles que mi madre lanzó en una crisis de nervios el día en que perdimos casi todo. Soy la carta de mi hermana explicándome sus razones para no volver al Perú. Soy el madero astillado con el que Mamoru Shimizu dio fin a 7 familiares suyos en la casa de Chacra Colorada. Soy los saqueos de 1940. Soy la sombra de mi abuelo ocultándose de mi abuela con su tufo de cigarro borracho y muerto. Soy mi casa de la infancia, ahora un terrapuerto en la calle Cotabambas. Soy los techos de Lima. Soy el calor del verano del 83 cuando me abandoné a la soledad. Soy la desnudez de mi padre cuando el enfermero lo baña. Soy el taller donde hallé la suficiente virginidad para pintar. Soy el idioma japonés que aprendí en la voz de mi madre. Soy mi hermano en Afganistán, metido en la economía agraria de un país sembrado de bombas. Soy las manos de luz que dibujan desde su terquedad la belleza. Soy mis 3 hijos, que son 3 partes de una canción que nunca conoceré. Soy la voz del emperador Hirohito, volviéndose humana. Soy la maceta número 100 que Tirsa Tsuchiya nunca tuvo. Soy el proyecto inacabado de mi amigo José Watanabe, museo de poemas y dibujos. Soy los ojos de mi tío Kojo, que vio la ciudad de Tokio desde el punto más alto y se lanzó como un pájaro. Soy mi hijo Martín, que se dormía en el colegio y dibujaba en los libros. Soy su pasado y su presente. Sus manos son su futuro. Soy mis hijas y mis miedos. Soy sus cantos. Soy lo que sé. Soy lo que sueño. Soy la caja de fluvoxamina, el jarabe de la tos, el enema de mi padre, los granos de mis 13 años. Soy la primera pintura que vendí por 400 intis. Soy el estudiante fracasado de arquitectura. Soy el fracaso de un edificio que nunca diseñé. Soy sus habitantes que nunca existieron.
Soy los $20 que le di a una gitana y que adivinó mi futuro en su falsa predicción. Soy mi padre repitiendo que yo soy él, que nunca dejaré de ser él. Aunque me corte la mano y me lance al espacio, yo soy mi padre y padre de mi propio padre. Soy todos los rincones donde me escondí para escribir. Un cementerio ha nacido en mí. Y bueno, se me acabaron las palabras. Quisiera, no sé, agradecer por tener la paciencia de escuchar. Y le doy la palabra a Juan. Buenas noches. Gracias, Marco. Gracias por la invitación a la biblioteca. Gracias a Harumi, que siempre está ahí acompañando. Me emociona mucho estar aquí, Eduardo. Te conozco toda la vida, pero es la primera vez que te abrazo. Sí, sí. Y tengo el privilegio de ser parte de la generación 80, de los 80, que creo que de alguna manera sale ganando con este libro, adicionalmente, porque hay cosas como por ejemplo ir al cine, Superman, los cómics, las cosas que se vivían en esa época que tú tratas en ese libro. Me van a perdonar, pero como yo tengo muy mala memoria, escribí un texto y espero que no sea tan largo. ¿No? Dale. Yo pensaba pedirte en algún momento que leyeses el poema que acabas de leer, pero ya lo leíste, así que por ahí ya te adelantaste. Se llama Las voces de todos, una lectura de Sansu de Eduardo Toquechi. Poesía, perdóname por haberte hecho comprender que no estás hecha solo de palabras. Roque Dalton. Nuestros muertos cruzan cada año el río Sansu para llegar a nosotros. Pero ¿qué río debemos cruzar nosotros para acudir a ellos cuando los necesitamos o extrañamos poderosamente su presencia? Eduardo Toquechi ha creado, decir escrito no es suficiente, un libro que nos plantea múltiples ríos para hacer posible este reencuentro. Un libro como un mapa de sentidos a través del cual para llegar a otro, primero hay que pasar por uno mismo. Un libro que como una obra verdadera tiene vida propia, no nos interpela, no nos distancia, ni nos absuelve, sino que se convierte en compañero de ruta, de camino. No exagero si les digo que he caminado con el libro de Toquechi todos estos días, como quien escucha y observa, y es también oído y escuchado por un buen amigo. En el prólogo de ese hermoso libro de Maribel de Paz sobre José Watanabe, otro Eduardo amigo, Eduardo Chirinos, dice sobre la vida del poeta de El uso de la palabra lo siguiente: lo que la hace singular, se refiere a la vida de Watanabe, es que todas esas vidas tan secretas y anónimas la hayan elegido para encarnarse en ella y obligarla a cantar. El viaje emprendido por Toquechi a través de Sansu deviene en una especie de destino semejante. La suya es una historia de amor, la historia de su abuelo primordial, de sus abuelos, de sus abuelas, de sus padres japoneses, la voz y los escenarios, incluso cuando aparece el Eduardo joven o adulto, es el infante, porque la infancia, como precisa el autor, es el reino de la imaginación y el vago recuerdo de tu hermana Marisa diciéndote que todo saldrá bien. Imaginación y esperanza. El libro está dividido en dos secciones, una en prosa sin título a manera de un diccionario de palabras japonesas que evoca pasajes de su existencia y la de sus familiares, y otra titulada La otra orilla,
escrita en verso, donde la luz de los acontecimientos y la voz de sus personajes nos hablan desde la trascendencia. La primera sección comienza con la imagen de su abuelo japonés, uno de los primeros inmigrantes de Okinawa, que fue tragado a los 23 años de edad por una ballena cerca de las playas de Chilca en 1928. Cuando Eduardo cumplió esa misma edad, aconteció un hecho asombroso. En 1983, una ballena gigante fue varada en las costas de Paracas y él viajó para allá para verla. A eso de las 6 de la tarde, la ballena convulsionó y de pronto empezó a vomitar. Entre peces pequeños, algas y basura, asomó el abuelo asustado por la boca de la ballena. Nos miramos sorprendidos, dice Tokechi. Él estaba desnudo, le ofrecí mi ropa, él se la puso entre apurado e intrigado, como siguiendo instrucciones secretas. Mi abuelo me abrazó y emprendió camino hacia la carretera. Segundos después, entré en la ballena totalmente desnudo. Desde ahí te hablo. En una entrevista, Eduardo ha señalado que este texto es la semilla del libro y que fue escrito antes de empezar a escribir la obra para su maestría. Este texto es la puerta de retorno a su infancia, a su mirada de niño, a Job, a Pinocho y a ese símbolo que el poeta Antonio Cisneros, a quien tanto admira, utilizó en su famoso poema sobre Jonás y los desalienados. Y estoy por creer que vivo en la barriga de alguna ballena con mi mujer y Diego y todos mis abuelos. A partir del encuentro con el abuelo, Eduardo parece tomar la posta como el brujo de la tribu y en secciones subdivididas a manera de un diccionario de palabras japonesas, como hemos explicado antes, redescubre, reescribe fragmentos de la vida de sus familiares en una forma de batalla lúdica contra el silencio que tanto lo marcó en su niñez. Muestra de ello es Perullín, peruano, donde señala: crecí en una casa donde mis padres y abuelos se comunicaban en japonés, pero no lo aprendí porque a los niños nos hablaban en castellano. Y agrega más adelante: crecer ignorando el idioma de los padres crea vacíos, pozos hondos, habitaciones huecas. Tal vez esa sea la razón más poderosa que me ha obligado a todos los actos creativos y comunicativos de mi vida. Tal vez esa sea la razón por la que escribo este diccionario. Tal vez por eso elegí ser pintor, siempre hablar, siempre decir, siempre hacer. Y aquí me detengo un momento para volver al libro como formato. El libro no solo es un buen compañero porque lo que lees te hace viajar por un mundo plenamente humano y al mismo tiempo lleno de magia, sino porque las imágenes visuales complementan al texto y el texto las complementa a ellas. Imágenes digitales y acuarelas, estampas que beben de los artistas del mundo flotante, pero también del haiga, una composición en la que el haiku y la pintura se integran plenamente, y que fue utilizado por Basho, Buzón y Isa, entre los primeros en hacerlo. Se atribuye al maestro Basho, quizás por ser el poeta más notable del periodo Edo, el haber impulsado con mayor fuerza el haiga, pero Basho mantuvo colaboración caligráfica con el pintor y aprendiz de haiku Morikawa Kyoriko, logrando combinar en una creación a dos artistas diferentes. En el caso de Tokechi, se trata de una sola persona, de un solo artista, que integra la pintura con los textos. Quizás Yosa Buzón, el pintor poeta, se le aproxime más en su propuesta. En una entrevista, Tokechi habla del sentido episódico del libro, de su condición de políptico de memoria que lo hace cerrarse en sí mismo y funcionar en su conjunto, un libro totalmente híbrido en donde se mete todo. Creo que Sansu, más allá de lo híbrido, o va más allá de lo híbrido, va hacia la integración, y esa integración como su esencia tiene unidad, personalidad propia y cuerpo colectivo.
cuerpo de palabras e imágenes. En el texto Soso, Imagina, el autor confiesa: sé que mi vocación nació de la soledad, sin saber nada de lo que hacían los demás niños. Tosiendo y ahogándome apenas hacía algún esfuerzo. Pocas cosas en mi infancia fueron más liberadoras que dibujar. Llegué a donde los otros solo soñaban. Yo lo dibujé. Lo dibujó y lo escribió, diría yo. En Sansu, Tokechi ha trascendido pintura y texto para crear un libro objeto, un cuadro vivo de la realidad interior y exterior. Sobre Sansu, una amiga poeta me dijo cuando me lo recomendó: es el libro soñado. Yo lo veo así. Es como sentarse alrededor del fuego, del padre, de la madre, de los abuelos, a escuchar historias de otros tiempos. No sé desde dónde las cuenta, desde el pasado, desde el futuro, sencillamente no sé. Creo que un libro es bueno en la medida en que se parece a un camino en el que una palabra es todas las palabras y un viaje es todos los viajes. Un libro es todos los libros y al mismo tiempo solo él en su soledad y su destino. Tal vez la Ítaca de Ulises, pero hacia adentro. Les cuento una anécdota. Cuando busqué el libro en uno de mis portales preferidos, lo encontré de inmediato, pero al leer más a fondo, vi que figura en la categoría autoayuda y desarrollo personal. Me produjo de inmediato un inmediato asombro, pero luego reflexioné. Esto no hace más que confirmar que se trata de un libro inclasificable por su carácter integrador, un libro que, bajo una interpretación heterodoxa, sí podría encajar en la autorrealización, pero desde una mirada socio-realizadora y de desarrollo colectivo. Más allá de esta anécdota, las voces de Sansu me han acompañado y seguramente me van a seguir acompañando. ¿Cómo no conmoverse con una mujer okinawa que era feliz enseñando a los niños de escuela y que no quería venir al Perú y menos casarse? ¿Cómo no identificarse con la soledad del abuelo músico, el dolor y el olor de la locura del tío Miguelito, la tragedia del tío héroe, el misterio del chino lavandero, el silencio implacable del padre, el regreso de sus padres a Japón, el retorno a Perú y los Kirai Nisei, la cantina, una isla habitada por fantasmas ebrios, y el fósforo? Un periodista me preguntó, dice Eduardo, ¿por qué en tu obra siempre hay fósforos encerrados en cajitas? Para no quemarme nunca, respondí. Y tantos otros personajes entrañables y plenos de coraje y maravilla. En la segunda parte del libro, La otra orilla, la poesía en verso manifiesta su poderío y se integra a la poesía en prosa de la primera parte. Es la otra parte del viaje, escrita con una exactitud que reúne el amor y la ausencia. Como señalaba Octavio Paz, el proverbio europeo es falso. Viajar no es morir un poco, sino ejercitarse en el arte de despedirse para así, ya ligeros, aprender a recibir. Me han conmovido muchos poemas de Eduardo, pero no quiero spoilear leyéndolos. Así que solo mencionaré dos de ellos. El primero es La abuela Rosa, que es como una columna vertebral del universo. Dice: yo soy la montaña de esta vida, soy la cima y soy la cueva. Solo he tenido 3 nietos, 7 bisnietos y pavor a la muerte. Solo las montañas tienen miedo cuando hablan con los cielos. El segundo es el que da título a mi texto. Se llama Las voces de todos y constituye el arte poética que verso a verso, golpe a golpe, Machado, atraviesa el libro desde el inicio hasta el final, desde el final hasta el inicio para volver a empezar. Soy un pedazo de todos, un cementerio ha nacido en mí.
No voy a leerlo completo, había escrito aquí, ¿no? Pero espero que el autor pueda hacerlo. Gracias, señor. Caminando, no termino. Sorry, ya falta poco. Caminando con el libro de Eduardo, me senté a tomar un café y revisar mi smartphone. Y me di con un poema de Roque Dalton que Eduardo compartió en una de sus historias de Instagram. Soy un stalker. Debo recordar en ese extremo que Toquechi es un gran influencer. No. Aprovechen, ¿no? Aprovechen. En las redes sociales. Sus versos son un éxito y tienen cientos de likes, por no decir miles. Nuestro autor ama la ciencia y la tecnología. Ha dicho en una entrevista, la ciencia nos ha venido a salvar y el arte a darnos refugio. Y en otra señala, escribía cosas sobre la pandemia, sobre el amor, y muchos de esos textos los posteaba en Instagram. Eso, de alguna manera, me ayudó a sobrellevar ciertas cosas. La idea del arte estuvo muy cercana a la de antiviral. Y bueno, yo aproveché para acabar la maestría en escritura creativa. Pero esto lo dejo aquí porque si no, da para otra conversación. Vuelvo entonces al poema de Roque Dalton, que dice: poesía, perdóname por haberte hecho comprender que no estás hecha solo de palabras. Este poema lo he puesto como epígrafe al texto que les estoy leyendo porque es precisamente lo que ha hecho Eduardo Toquechi con Sansu. Recordemos que la poesía no está hecha solo de palabras. Sobre las características transversal de la poesía, dice la escritora Herta Müller, premio Nobel, la literatura no es lo único poético, la vida también es poética. El mero hecho de escribir literatura no nos convierte en personas especiales. En verdad, en casi todo lo que hacemos dependemos de la mirada de la gente que no escribe literatura. En síntesis, Eduardo ha escrito un libro que es mucho más que palabras. En un mundo globalizado se da una presunta paradoja. El viaje es interior y más que eso, al origen. Es hora de saldar cuentas con nosotros y con lo que tenemos dentro, liberarnos de la cárcel de la historia, como la llamaba María Zambrano, y adentrarnos no en la verdad en general, sino en la nuestra. Esa verdad que asoma como un pez que sale del vientre de una ballena o como un abuelo que regresa a entregarnos el secreto del origen. Pero, ¿quién elige? ¿El viajero al viaje o el viaje al viajero? Nos recordaba de alguna manera al inicio Eduardo Chirinos. Nuestra responsabilidad es estar preparados para asumir esa nueva o antigua travesía cuando el momento llegue. En resumen, junto con la claridad y profundidad de su lenguaje, destaco dos cosas esenciales de Sansu. Por un lado, su carácter integrador del arte y por el otro, su honestidad sobre lo que significa ser peruano. Eduardo Toquechi no solo es uno de los más grandes artistas plásticos Nikkei, es uno de los mayores artistas peruanos contemporáneos. Ahora ha escrito un libro que lo ubica con justicia, no solo como uno de los autores más exitosos de los últimos años, ya van 2 impresiones y viene una tercera, sino como uno de los que mejor ha logrado plasmar una obra que refleja la peruanidad a través de la mirada de un Nikkei que se ha embarcado en un viaje decidido y valiente hacia su origen y su identidad. Mi exterior japonés no se condice con mi interior peruano. Ese es el conflicto. Soy una botella de sillao con Inca Kola dentro, dice en Sansu. Por Eduardo aprendí, por ejemplo, que a los muertos les molesta que soplemos el incienso que les ofrendamos. Y ratifiqué algo que siempre he tenido dudas, de lo que siempre he tenido dudas: mi nacionalidad, mi identidad, mi autoexilio. Los Nikkei son los peruanos más peruanos, podría decir. Como alguna vez comentó Tilsa Suchilla cuando le preguntaron lo siguiente: ¿cómo es que los mitos quechuas tienen una figuración oriental en tus cuadros? Ah, pero ¿qué quieres?, contestó con su asombrada economía de palabras. Los peruanos también tenemos mucho de orientales.
Oriente orienta, decía un amigo mío allá por los 80, y José Watanabe apuntaba, más allá de los rasgos físicos en las generaciones más recientes, los elementos de la cultura japonesa suelen aparecer como particularidades, las más de las veces subjetivas. Los procesos de mestizaje acaso nunca se estabilizan y por lo tanto toda valoración de sus remanentes de cultura ancestral sería provisoria. Solo hay una certeza, su identidad central es la peruana. Y voy a terminar. Confieso que cuando voy a comentar un libro doy muchas vueltas antes de hacerlo, quizás demasiadas. Y cuando ya me pongo a escribir sobre él, siempre hablo de los libros que me gustan, me vienen a la mente tantas cosas que no sé por cuál empezar. Tal vez al final no comience por la mejor de ellas, porque en el trayecto las otras tomaron rutas desconocidas, o porque me da miedo expresar la belleza y el descubrimiento de lo que acabo de leer. No lo sé. En todo caso, perdónenme estos comentarios ensoñados y diletantes, pero permítanme una última visión. Al intentar disolver las fronteras entre el arte y la vida, me imagino, con el tiempo, el deseo ferviente de un escritor y un pintor del futuro. Entonces, escucho al joven escritor afirmando, desde el centro mismo de su vocación, a mí me gustaría escribir como pinta Eduardo Toquechi. Y simultáneamente, al joven pintor que se dice pleno de esperanza en sí mismo, a mí me gustaría pintar como escribe Eduardo Toquechi. Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. Pues la verdad que para mí es un privilegio estar aquí en este evento. Yo también soy una stalker y sigo en Instagram a Eduardo. Y en verdad tiene una presencia en Instagram bastante buena con todo lo que ha comentado Juan Carlos. Y estoy muy agradecida al APJ y al Centro Cultural por haberme invitado a este evento aquí en la Biblioteca Elena Kohatsu, porque también creo en los esfuerzos que está haciendo el APJ, porque Elena no sea la única mujer directora, presidenta de esta asociación, porque tenemos varias mujeres en distintos kenjinkas y en cargos institucionales que pueden llegar a ser presidenta también. Creo que es un hermoso legado y para lo poco que lo conocí siempre fue un referente en presencia, ¿no? Y en actividad. Yo debo confesar que también he leído el libro y lo tengo así marcado, ¿no? Como yo leo las cosas. Y tengo un texto, pero no tengo la experiencia ni la capacidad de Juan para poder, él tiene el arte poética, no yo, él es el experto. Yo a lo que me dedico es a buscar buenas prácticas en gestión pública y por eso debo felicitar a la SUNEDU por no solamente darnos un máster, sino otro máster, ¿no? en literatura creativa que nos permite, ¿no? crecer, ¿no? Y yo creo que con este legado. Tengo también unas notas, pero las voy a leer, las voy a utilizar para recordar algunos temas. Yo conocí a Eduardo en el 2017 y lo vi 2 veces. Lo conocí y nos vimos, pero no nos conocimos como ahora estamos conversando. En abril del 2017, la Galería Forum hizo un dibujatón, que era una forma de ayudar en ese momento a una comunidad en el norte del país y en muchas zonas rurales que se estaban viendo afectadas por el fenómeno del Niño, que se habían quedado sin hogar, que se habían quedado, ¿no? sin pertenencias. Y la galería decidió hacer una dibujatón en donde uno donaba cierto dinero y recibía un dibujo de 3 artistas, Eduardo, Aldo Shiroma y Juan Acevedo. Era una noche calurosa, éramos más de 100 personas, 200 personas en la chiquita galería Forum. Y Aldo dibujaba, pues, ¿no? Con una rapidez así, sudaba, ¿no?
Juan Acevedo dibujaba con esa sonrisa que tiene, ¿no? Sonreía, ¿no? Y Eduardo dibujaba sereno, enfocado. Todos estábamos así presionando para que nos dé nuestro dibujo y él estaba concentrado. El único intercambio que tuvimos fue una foto que soy amiga de Aldo, entonces Aldo dijo, tomemos una foto y nos tomamos la foto y lo jalamos así a Eduardo y a Juan Acevedo, y es la única foto que tengo. Meses después lo vi en un café en Angamos, que ya no existe, tomando un café en una mesa. Yo iba a una reunión de trabajo y era septiembre del 2017. Con Geraldine y Alexis Sakuda y Jun Chinen y Yuriko Tanaka habíamos creado el colectivo Soy Nikkei. Nuestro colectivo trataba de influir en el censo para que en la pregunta de autoidentificación étnica las personas que se consideraban y se autoidentificaban Nikkei lo dijeran en el censo. Y estábamos buscando, gracias al apoyo de la PJ y de la ELU, personas emblemáticas que pudieran salir en el video diciendo qué cosa era para ellos ser peruano y ser Nikkei. Y entonces lo vi ahí, en el café de Angamos, que ya no existe, sentado. Respiré, me armé de valor, caminé 2 pasos y lo vi concentrado con su café, dibujando y escribiendo. Y dije, no es el momento de molestar al poeta. Y me retiré. Ese día sábado salió un artículo en Somos donde entrevistaban a Eduardo sobre justamente la encuesta, perdón, el censo y la pregunta de autoidentificación étnica. Para mí fue como, felizmente pudo expresar lo que él pensaba y no tuve yo que interrumpirlo. Y cuento toda esta anécdota porque pienso que eso es Eduardo, ¿no? Y esto es este libro, que para mí no es un abecedario ni una enciclopedia, será una sansupedia, ¿no? Un nuevo género, porque recoge justamente mucho de lo que en la comunidad Nikkei y en muchas familias queremos hacer, ¿no? Rescatar las historias de nuestras familias, de los migrantes, de las diferentes generaciones, ¿no? De alguna manera, pero creo que también hay que tener distancia, ¿no? Y respirar y pensar, y esa es la forma como contaba Eduardo ha tenido esa oportunidad para crear, ¿no? Yo creo que el libro es aceptado particularmente en diversas, no solamente en la comunidad Nikkei, sino en diferentes espacios. De hecho, cuando Marcos Cisneros lo puso en su, perdón, Marcos Cifuentes lo puso en su blog, en su videoblog, ¿no? Mi esposo dijo, ya esto es universal, ¿no? Dijo, y efectivamente, porque el libro tiene esta capacidad de contar historias, pero son historias en las que todos nos reconocemos, ¿no? Todos hemos tenido una anécdota, una familiar, ¿no? Una historia personal que gira en torno a determinados momentos en nuestra familia y muchas personas se sienten reconocidos, quizás no por los detalles de las palabras Nikkei, pero sí por la historia en sí misma, ¿no? Y digo los detalles de las palabras o algunos eventos porque yo también crecí con todas estas palabras, ¿no? Y las reconozco bastante bien y quizás otras personas las están conociendo y reconociendo, pero hay ciertos detalles que yo digo, es tan Nikkei y es tan universal. Por ejemplo, cuando cuentas que tu abuelo fallece y era tan reconocido que había muchos sobres negros. Yo creo que nosotros los Nikkei reconoceríamos que en esos sobres negros habían, ¿no? Okane, ¿no? Que es la forma como en la comunidad se retribuye, ¿no? Cuando una persona nace o fallece, ¿no? O se casa, ¿no? Pero es un detalle también bien universal porque me imagino a esa persona que te deja una corona de misa, que te deja una pequeña palabra, ¿no? Firmada, ¿no? Un reconocimiento a la persona que se fue. Por eso creo que el libro resulta siendo bastante cercano, ¿no? A pesar de que tiene estos detalles
alrededor de la Nikkeidat. Y como decía Juan, tiene dos partes, ¿no? Esta parte maravillosa que habla, que describe cada palabra con un cuento, ¿no? Que podría decirse, no sé, tu hermano decía, es mentira, ¿no? Yo creo que tiene esa esencia de lo real maravilloso, que es la infancia, ¿no? Y cuando le he contado a mi hija alguno de los cuentos, ella se identifica, ¿no? La siente como suyo, ¿no? A pesar de que uno dice, ¿será verdad, no? O será real, ¿no? Entonces son historias que yo diría caen entre lo real y lo maravilloso, porque así es la infancia, como tú decías, así somos las personas cuando vivimos, ¿no? Esta primera parte de nuestra vida en donde todo es cuento, todo es nuevo, todo es maravilla. Y la segunda parte tiene estos poemas, ¿no? En donde ya yo diría es una... no hay forma de leer el poema si no ves el dibujo, ¿no? Tienes que mirar y leer el poema. Es una experiencia integrada, ¿no? El momento en que cada palabra se va transformando en un dibujo dentro del papel es una bella experiencia de sentir lo que Eduardo trata de decirnos sin tratar de interpretar el poema. Y para mí eso es bastante valioso en la lectura y en el mirar la obra. Podríamos decir que hay muchas formas de contar historias familiares y de hecho tú decías que querías hacer un guión de cine al principio y hay también muchas historias bibliográficas que hemos visto también en Discovery Nikkei, ¿no? En el blog de Discovery Nikkei hay mucha historia con mucho detalle, ¿no? Histórico, bibliográfico, pero este libro definitivamente trae esta forma que yo digo es una valla bastante alta para todo quien quiere escribir un libro, ¿no? Porque es como diferente, completo y sobre todo es Eduardo, ¿no? Es artista plástico que transforma la pintura en el lienzo y lo vuelve palabra. Entonces no deja de perder su esencia, quién es, y no dejas uno de reconocerlo, ¿no? Y las historias se trasladan en diferentes lugares, no solo es en Japón, en Okinawa, en Tokio, en Lima, sino también ese Barrios Altos, que muy pocas generaciones ya nuevas, ¿no? Conocen realmente, ¿no? Cómo era ese Barrios Altos, ¿no? Y como decía, trascienden también en lugares que pueden ser imaginados, que pueden ser esa trastienda, ¿no? Esa tienda y esa trastienda. Mi Obachan, mi Soyichan también tenían un restaurante, ¿no? Y nosotros jugábamos los domingos, ¿no? Cuando cerraban la tienda jugábamos de niños en la tienda, ¿no? Y cuando estaba abierto jugábamos, ¿no? En la trastienda y creo que uno no se puede dejar de identificar con ello, ¿no? Quisiera decir algo más alrededor de esto que ha hecho Eduardo, que representa, yo diría, un buen ejemplo de lo que necesitamos hacer como comunidad a futuro, no solamente como comunidad Nikkei, sino como toda comunidad migrante, ¿no? Hay mucha historia y esta biblioteca lo demuestra, ¿no? Y el Museo de Inmigración también. Hay mucha historia alrededor de los primeros que llegaron, ¿no? Y cómo fue el proceso de ser un extranjero en el Perú y cómo fue aprender el lenguaje y las costumbres. Pero creo que hay muy poco escrito, o por lo menos necesitamos escribir estas historias de los Nisei, ¿no? De cómo los Nisei, ¿no? La segunda generación, desde nuestros ojos Sansei de repente, o desde el propio Nisei, ¿no? Va transitando en estos dos mundos que describe Eduardo, ¿no? En esto que no es ser japonés, ¿no? Y somos peruanos, porque nacimos en Perú. De hecho, una de las historias que yo más disfruto es una de las que ya mencionó Juan, sobre la botella de shoyu y ser
una Inca Kola dentro de una botella de shoyu, en verdad ya lo había leído antes, ¿sabes? Lo había leído en un libro de cocina, en una entrevista de un libro de cocina en donde habías dicho sake. Entonces yo decía, soy una botella de sake, y todo el mundo me decía, uy, ¿que tomas mucho? No, no, soy una botella de sake y adentro hay Inca Kola, por si acaso, ¿no? Pero eso soy. Pero sí, la otra historia que me parece muy valiosa es donde cuenta cómo el papá veía el vóley, ¿no? El Perú-Japón, ¿no? O veía Japón, ¿no?, jugar y decía, ¿a quién le voy a dar barra?, ¿no? Y se ponía muy nervioso, según la historia, ¿no? Yo creo que a muchos de en nuestras familias ha pasado eso. De hecho, ahora que estamos en el Mundial, ¿no?, yo recibí como 10 felicitaciones cuando Japón le metió 2 goles a Alemania, ¿no? ¡Felicitaciones! Y yo decía, ¿felicitaciones por qué? ¡Ganó Japón!, ¿no? Y claro, o sea, yo no podría dejarme de emocionar de que haya ganado Japón, ¿no?, por todo lo que significa un referente para mí, ¿no?, y para mi familia. Pero yo decía, en verdad, si hubiese estado Perú ahí, la camiseta rojiblanca hubiese estado más feliz, ¿no? Entonces, es ese desafío que tenemos nosotros los Nikkei, ¿no?, de sentirnos como parte de 2 mundos, ¿no? Pero que, sin embargo, a pesar de que tenemos esas costumbres, es como cualquier descendientes de migrantes traemos, ¿no?, incluso de nuestras migraciones internas, ¿no?, quienes vienen de otras regiones, traen su comida y sus costumbres a Lima o a la región donde se trasladen, y tienen una cierta forma de ver la vida que puede ser muy particular y distinta de acuerdo con la cultura. Pues tenemos mucho de eso, pero hay que reconocer que también en este libro hay una mirada del Perú, ¿no?, y de lo peruano que somos, que ya Juan ha descrito, pero yo quería destacar algo más, ¿no?, en esta forma de mirar el Perú, que podría ser pesimista o optimista, y es en este poema en el que Eduardo dice que pintó al Perú con diferentes colores, ¿no?, y usó el verde y el rojo, ¿no?, y todos los colores, y que para pintar el futuro usó todos sus lápices negros, ¿no? Y uno podría pensar, interpretar y decir y sentir, bueno, ve el futuro, ¿no?, desastroso, ¿no? Pero al contrario, yo diría, es un futuro también con optimismo, ¿no? Porque al final de cuentas, si no hay caos, no hay creatividad, ¿no? Si no hay dolor, no hay transformación, y por eso la resiliencia es importante. Y siempre creo que toda convulsión al final va a traer una nueva oportunidad, una nueva luz. Y lo pensaba porque creo que uno puede pintar todo de negro, pero también puede ver los colores que están debajo, y podrían ser maravillosos, ¿no? Y en cada capa que construimos y en cada capa que somos, ¿no?, que no se superponen, sino que nos representan, ¿no?, mujer, Nikkei, peruana, limeña, madre, ¿no?, nos hacen, ¿no?, transportarnos hacia un futuro que puede ser, ¿no?, luminoso y maravilloso según como lo querramos construir. Entonces, como tengo varias preguntas, lo dejo ahí, pero creo que ha hecho algo, como decía Juan bastante bien, que no es solamente Nikkei, que no solamente es peruano, sino es universal, muy hermoso y retador, y que creo que no va a quedar en 3 ediciones, va a tener mucho más, y ojalá también traducción en japonés, aquí comprometo, para que podamos seguir disfrutando de su obra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas entre los participantes, ¿sí?
En una primera ronda inicial, ¿no? Las preguntas de Carito Gibu para Eduardo Takeshi. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo tenemos ¿no crees que ya es tiempo para tener talleres aquí de escritura? Sí. Y aquí para comprometer acá a la APJ también. Porque creo que en cada Kenjinkai y en cada familia hay una necesidad de contar. Y creo que sería un proceso interesante. Claro, es algo que podría ser interesante, ¿no? O sea, contar el seno familiar, contar desde el interior y hacer un taller sobre, ni siquiera dramaturgia, sino es narrativa familiar, narrativa que abra un poco este espectro cerrado, ¿no? de lo que no se dice o simplemente se olvida, ¿no? Una de las cosas que me impulsó a hacer este libro, el de Sansu, estaba en una de las frases de la sustentación de la tesis, este libro lo escribo por si algún día me olvido, ¿no? Por si algún día realmente me olvido. Mi papá se fue a los 95 años, llevándose seguramente alguna historia secreta, alguna historia sobre él, sobre el Japón, ¿no? Ya mi mamá está un poco divagando dentro de ella misma, de manera que este libro es un poco eso, ¿no? Es un salvavidas que me lanzo yo mismo, a mí mismo, para justamente, como dicen, en forma de autoayuda, para que no me olvide, ¿no? Para que no me olvide, y si me olvido, el libro me lo recuerda, ¿no? Sí, es posible hacer un taller sobre narrativa, sobre construcción de personajes, sobre eso sí, hay mucho que se puede hacer, ¿no? Sí. Juan, puedes hacer tu pregunta. Mientras la escuchaba hablar, y esa imagen del artista concentrado frente a una taza de café, ¿no? Me parece maravillosa. Alguna vez Carmelú Bejarano, ¿no? la poeta, me contó que vio a Rossi, ¿no? Quería acercarse a él, pero lo vio tan concentrado y nunca pudo acercarse, ¿no? Y sin embargo, qué Nikkei esa imagen, ¿no? ¿No? Rossi aquí en San Felipe, uno de los cafés, viendo eso justamente, ¿no? O sea, en realidad yo voy a tomar café y a escribir justamente es un magnífico ejercicio literario el escribir en medio de la bulla, ¿no? La concentración que uno necesita, o dibujar, ¿no? Es como ir contracorriente y poder hacer algo, pero justamente rodearse de bulla, ¿no? Y la historia del café es cierto, o sea, te súper concentra, ¿no? Sansu fue escrito en iPads, en celulares, en la compu. No perdí la costumbre de escribir a mano, ¿no? Pero a mí me alegra que Sansu tenga de alguna manera esta hibridez. Ya me lo han contado mi amigo Kenji Nakama, me contó que fue a buscar
a Crisol el libro y cuando le dijeron, ese es el que no se encuentra, me dijo. Le dijeron, y Kenji dijo que no ya se acabó. No, sino que a veces está en la sección para niños, en otras está en la sección de autoayuda o de filosofía y en otros lados está en 3 secciones y tenemos que ir a buscarla en las 3 secciones. Por eso es el que se tiene que buscar. Pero justamente está en todas partes, es omnipresente. Pero está repartido. Entonces a mí me gusta que de alguna manera, además ha salido en Reservoir Books, que a mí me parece increíble que haya salido en ese sello de Penguin, que es en donde ha salido 2 libros importantes de mi vida, ¿no? Persepolis y Maus, ¿no? O sea, libros increíbles, fabulosos, que a mí se me empequeñece el alma cuando los veo, ¿no? y los comparo y digo, estos libros están ahí en el mismo sello, ¿no? Déjenme decirles un poco que es un gusto, Carito, es un gusto, Juan, es un gusto, Romy, que haya sido aquí y que sí, es posible muchísimas cosas, es posible hacer muchísimas cosas, desde como lo ha hecho Haroldo con el arte Nikkei, ¿no? O sea, simplemente hay que tener las ganas de hacerlo, ¿no? O también la SUNEDU que te empuje a hacerlo. Sí. Completar ahí, bueno, primero agradecerte una cosa, ¿no? Porque tú dices, en algún momento en una entrevista te dicen si se puede enseñar a ser artista, ¿no? Tú dices que sí. Pero destacas algo que a mí me parece fundamental, dices atención, ¿no? Y es lo que muchas veces a mí me pasa, que a veces me desconcentro mucho. Entonces, últimamente lo que he estado llevándome es la palabra atención, ¿no? Tú también hablabas de la palabra atención. Me parece que es importante, ¿no? Para salir de la depresión, la atención, ¿no? Así es. Creo que, y siempre lo he conversado con Luz, esta idea de que las cosas están ahí, solamente hay que hacerlas notar, ¿no? O sea, en algún momento yo escribí un texto que decía, el poema es como un perro, ¿no? O sea, está quietito, ¿no? Pero apenas te acercas, ladra, ¿no? El poema es como eso, ¿no? Que te vas a acercar. El poema también, o como cualquier cosa en realidad, siempre tenemos que estar. Hay algo que yo les digo siempre a mis alumnos en la Católica, ¿no? Del primer año les digo la curiosidad y la atención, ¿no? La atención de estar, el fenómeno pasa rapidísimo, el atardecer, cualquier cosa, ¿no? O simplemente uno ve 2 palabras o 3 palabras, ¿no? Y saca algo, ¿no? O sea, para mí la poesía es como cuando comienzas es como un pedernal, estas piedras antiguas que teníamos nosotros y que las chocábamos y que hacían chispa, ¿no? Entonces es el encuentro de las palabras, encontrar esa palabra, ¿no? Ya, está bien, si es que aparece la palabra mar, ya no mencionemos el agua, ¿no? Mencionemos otra cosa, ¿no? De pronto mencionemos vacío, ¿no? De pronto, entonces, cuando construimos frases o palabras, muchas veces nos vamos hacia otros emparejamientos verbales, semánticos, ¿no? Imposible decirle esto a un poeta, pero es cierto, ¿no? O sea, es maravilloso y eso es atención y también es curiosidad, ¿no? Yo personalmente creo que el arte se basa en eso, ¿no? El arte
el avance de la humanidad es cuando la humanidad se pone atenta y explota esa curiosidad por algo, ¿no? Entonces, ahí es cuando arrasa todo, ahí es cuando todos nos ponemos atentos, ¿no? Y creo que para mí es básico, ¿no? Muchas de las cosas del libro fueron poner atención a las palabras, ¿no? Y eso para mí es único, ¿no? Yo sigo a Eduardo particularmente por sus poemas, ¿no? Si uno quiere... Sí, pero no puede... Pero la pantalla... Y a eso voy, ¿no? Te sigo por tus poemas en Instagram porque son bien gráficos, ¿no? Uno explotan en color los poemas. Pero yo creo que también ya es tiempo, y ese es el desafío, lo pongo también acá, y ustedes me invitaron, ¿no? Porque sí necesitamos ese museo del que hablaba Watanabe, ¿no? El museo de las imágenes, del arte Nikkei, ¿no? de las artes, porque no podemos hablar de identidad Nikkei, tenemos que hablar de identidades Nikkei, ¿no? Porque hay una diversidad. Hay una diversidad. Lo comentaste también en el Salón Nikkei, ¿no? Hay diferentes en el Salón de Arte. Sí. Y yo creo que sí, necesitamos mostrar a las siguientes generaciones estos artistas plásticos, estos poetas, ¿no? Estos documentalistas, estos artistas visuales, ¿no? Porque de esa mirada también surgen nuevas miradas y más creatividad, ¿no? Te lo dice una persona que no sabe nada de arte y me gusta, tengo una filia por el arte, por la poesía y las artes plásticas en general, pero porque me resulta un ejercicio creativo y cuando voy con mi hija vamos descubriendo otras miradas, ¿no? Y eso, ¿no crees que tenemos también que impulsar? ¿Cómo hacemos eso? No, yo creo que todo es una cuestión educativa. O sea, es una cuestión educativa, es una cuestión de animar a la gente, ¿no? Animar a toda la gente. Yo siempre creo que el arte tiene eso, ¿no? O sea, es como, siempre lo he dicho, o sea, el arte tiene que ser viral, ¿no? Viral en el sentido de, ves el cuadro, ves el libro te tiene que contagiar, ¿no? No con COVID, pero sí con arte, con belleza, con contenido, con reflexión, con absolutamente todo eso. El arte tiene este contenido viral, ¿no? Es decir, como en los virus, ya vive toda tu vida dentro tuyo, ¿no? Entonces, solamente se despierta cuando pasa algo, cuando recuerdas algo, y eso de alguna manera es ese contenido viral el que tenemos que explotar, ¿no? Ese contenido viral del arte. Entonces, así, de esa manera es que el Perú, este Perú que tanto odiamos y amamos, ¿no? O sea, que tanto nos angustia, ¿no? Como también nos pueden angustiar lo mal que patean a los japoneses los penales, que es muy terrible, pero este país es el único que tenemos. O sea, este es el único país que tenemos. O sea, no hay otro. No hay otro. Este es el único que tenemos. Y pues es lo único que de pronto nos importa, ¿no? Yo quiero agradecerles mucho. También agradecerles que compren Sansu, que compren y que consuman mucha literatura, ¿no? Y que, bueno, y que también acudan a esta biblioteca, ¿no? Me parece bien. ¿Tú cómo ves la relación de la pintura con la poesía? O sea, es una relación bastante la imagen y la poesía, ¿no? Usualmente, cuando el ejercicio lo podemos hacer
con, con Carito aquí. En mis clases de introducción al arte les pregunto qué día de la semana es. ¿Qué día de la semana es? El día que tengo que tomar agua. No, ¿qué día de la semana? Es martes. Martes. Ya. ¿A qué hora? ¿Qué hora es? Ya, pero acá. 20:47 de la noche. ¿Ya? ¿Qué mes? Que no sea Noviembre. noviembre. Y ¿quién está cantando? BTS. BTS. ¿Han visto? Hay que echarle ojo a los coreanos. BTS, cuando yo pienso que es por la noche, es noviembre, ¿no? Y es un día martes, de pronto al final me quedo pensando que simplemente es una botella de agua. ¿Qué cosa hemos hecho? Hemos hecho todo un ejercicio de relación mental, ¿no? Para mucha gente, de pronto, dependiendo de la experiencia personal, esto es un sábado por la mañana, ¿no? En verano, ¿no? Eso de las 10, 9, pero es una botella nada más. Lo que hacemos nosotros con poesía y con la imagen es eso, ¿no? Hacemos las mismas cosas, estamos relacionando, ¿no? De pronto tenemos un martillo aquí y ¿qué imagen vamos a colocar al costado de ese martillo para que si ponemos de pronto un dedo con una uña morada, ¿no? ¿Qué cosa sentimos dolor? Pero si ponemos de pronto un huevo, ¿no? Sentimos el poder. Si de pronto ponemos al costado un copo de algodón, ablandamos al martillo, ¿no? Entonces todas estas ideas y estos ejercicios que son como ejercicios, los utilizamos para eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a un par de preguntas del público. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Muy bien, caballero. Sí, señor Tocayo, ¿usted ha leído a Borges? Sí, claro, sí. Nos hacen leer a Borges en la maestría, a Borges en la maestría por la mañana, por la tarde, por la noche. Borges es Borges. ¿Ah? Sí. Gracias. Gracias por estar aquí presente. Ha sido una velada muy interesante. Hemos aprendido mucho y muchas gracias por todo. Gracias.